la verdad que felicitar a todos los ponentes que llevamos en el día de hoy, desde Ana Peirats, pasando por mi compañero David Sánchez y Javier Pedro Martín. Desde luego el tema de América daría mucho de sí. Quizá lo único que nos tienen es envidia, por eso nos critican tanto, probablemente. Bueno, pues tengo yo el privilegio de presentar aquí a estos dos ponentes realmente de empaque. Vamos a empezar con el que tengo a mi izquierda en la mesa. En este caso hablamos de Luis Manuel de la Prada y Hernández Olivares, que es licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla, abogado en ejercicio, que ha merecido la insignia de plata al mérito profesional del Ilustre Colegio de Abogados de Huelva. Sus campos de investigación son la historia del derecho, la historia de la época de los descubrimientos, algo tendrá que decir también del tema de América, de Isabel la Católica, de los onubenses descubridores de América, de los lugares colombinos, la genealogía y la heráldica. Ha sido director de la Fundación Juan Ramón Jiménez y de la Casa Museo Zenobia y Juan Ramón, y lo es ahora mismo del Museo Naval de Palos de la Frontera de la Fundación Macías Monasterio. Es numerario y secretario de la Academia Iberoamericana de la Rábida y de la Academia Andaluza de la Historia, director de la Academia de la Hispanidad, correspondiente de las Letras e Artes de Lisboa y Exlibris de Portugal, miembro y secretario general de la Sociedad Iberoamericana de Heráldica y Genealogía, socio de la Real Sociedad Colombina Onubense. Ahora pues, nos va a ilustrar con una ponencia sobre la hechura de Isabel la Católica, el monasterio Jerónimo de Santa María de la Luz. Luis Manuel, cuando quieras. Muchas gracias por la atenta presentación y como tenemos poco tiempo vamos directamente al grano. Hechura de Isabel la Católica, el monasterio de Santa María de la Luz. El mejor legado que puede dejar un gobernante es que su pueblo se identifique tanto con sus ideales, su acción y sus proyectos, que los haga suyos y se esmere en completarlos y continuarlos. No he encontrado ninguna cita de ningún autor, así que he puesto una mía. El tema lo voy a desarrollar en estos 5 puntos: la emulación de las obras pías de la reina, el matrimonio fundador de este monasterio, la posición del hombre más poderoso del reino y de Andalucía Occidental a la erección del monasterio, que se hace gracias a la reina, la erección definitivamente del monasterio y una brevísima descripción, y por qué yo he considerado que es hechura de Isabel la Católica. Isabel la Católica y su marido el rey Fernando no solamente tuvieron el mérito de llevar a cabo una ingente cantidad de fundaciones y obras pías, a las que ya dediqué precisamente una intervención en un congreso anterior, sino que supieron suscitar en sus reinos la emulación de aquellos que disponían pues, de los posibles para hacer lo propio, no solo de la alta nobleza y el alto clero. Ahí tenemos al cardenal Cisneros fundando el Hospital de la Caridad de Illescas, sino también, como es el caso del que me voy a ocupar, de personas de la baja nobleza o incluso de la burguesía ciudadana o incluso en el medio rural, pero que disponían también de bienes de fortuna y que imitaron a las reinas realizando fundaciones a veces fastuosas como la que les voy a dar a conocer. He de decirles que todo lo que van a oír a continuación es rigurosa novedad, son documentos que yo mismo he descubierto y que unos los he publicado yo y otros los han publicado amigos míos a los que yo se los he dado, y por lo tanto nada van a encontrar ustedes de este tema que les voy a hablar ni por internet ni en ningún sitio, salvo que encuentren cosas de mi autoría. Vamos a hablar de los fundadores, Diego de Ollón y María de Cárdenas, y de su relación con la reina Isabel. Se trata de un matrimonio desigual. Diego, en principio, es un pechero. Pechero es el que pecha, el que paga impuestos.
Los nobles, la nobleza antigua, los hidalgos, estaban exentos de impuestos. Es un pechero, por línea paterna, es oriundo del Ducado de Bretaña. Ahí está por qué. La heráldica, tan descuidada en los estudios históricos, a veces nos permite descubrir de dónde procede un linaje, que no era de origen castellano, era bretón, del antiguo ducado independiente de Bretaña. Alcanza la nobleza personal como caballero de cuantía, gracias al esmerado servicio a dos casas nobles, los Portocarrero, señores de Moguer, que luego pasan a Palma del Río, y los duques de Medinasidonia, condes de Niebla, los Guzmanes, llegando a acumular un considerable patrimonio. Su abuelo, su padre y su hermano se habían distinguido en el ejercicio de las armas como escuderos y lugartenientes al servicio de los señores de Moguer y Palma del Río, ejerciendo los dos primeros de alcaides de esa fortaleza que ven en la imagen. Es Zahara de la Sierra, en la provincia de Cádiz, en aquel tiempo frontera del Islam. El rey lo confió a Pedro Portocarrero y Pedro Portocarrero no podía estar allí y delegaba en sus lugartenientes, que eran de esta familia. Eran el abuelo concretamente y el padre de Diego de Ollón. En los documentos aparece como el honrado caballero Diego de Ollón, como camarero de Martín Fernández Portocarrero, que fuera el señor legítimo de Moguer y lo perdiera y pasara a ser señor de Palma del Río, luego alcalde, justicia mayor y corregidor del condado de Niebla, de toda su tierra y de las 5 villas. Estamos hablando del 80% de la actual provincia de Huelva, que era propiedad de los Guzmanes. Y de todo eso era gobernador y alter ego del duque Diego de Ollón. Y por último, el título en el que él timbraba su mayor gloria, vasallo del rey y de la reina, que hemos tenido en las manos documentos de la Cancillería Regia, donde el rey y la reina se dirigen a él como nuestro vasallo. María de Cárdenas, sin embargo, es una dama de la más antigua nobleza castellana. Es sobrina de don Alonso de Cárdenas, último maestre de Santiago, y es prima de Gutiérrez de Cárdenas, el contador mayor y persona de la máxima confianza de la reina Isabel. Todos ellos, los Cárdenas, descienden de la nobilísima Casa de Haro. Ahí tienen el entronque de los Cárdenas con la Casa de Haro de los señores de Vizcaya, que entroncan con la sangre real de Aragón, con la sangre real de Francia, es decir, era una de las casas más nobles y distinguidas de Castilla. Y ahora la relación que tuvieron con la reina. El trabajo de Diego, ahí lo he representado, no tenemos ningún retrato de él, así que yo me he tenido que buscar, como estamos en el tiempo de la imagen, si no tiene una imagen una persona, pues no existe. Así que yo les he buscado una imagen tanto a Diego como a María. Ahí tienen la de Diego, es un orante del tríptico de la Navidad de San Jerónimo, San Leonardo y Donantes, de Gerard David, un pintor de la época. De hecho, es uno de los miniaturistas, era pintor, pero también hacía miniatura, que trabaja en el libro de horas de Isabel la Católica. Es un trabajo para obras que tuvo en sus manos la propia reina Isabel. Y la imagen de Isabel es de Isabel, la reina, presidiendo la educación de sus hijos, que la pintara en 1864 Isidoro Santos Lozano Sirgo y que pertenece al Museo del Prado. Bueno, no he dicho que la obra de Gerard David está en el Metropolitan de Nueva York. El trabajo de Diego le lleva desde muy joven a relacionarse con los reyes, como procurador y negociador comisionado por sus señores en la corte, lo que hoy llamaríamos un conseguidor, pues se encargaba de obtener de la corona nuevas mercedes o la confirmación de las antiguas para las casas a las que servía. Así frecuentó la corte de Juan II
y la del príncipe heredero don Enrique, explicaré por qué en la publicación, y luego haría lo mismo con la de Enrique IV y el autoproclamado Alfonso, aquí precisamente en la farsa de Ávila, también explicaré por qué en la publicación. El parentesco de su esposa María con Gutiérrez de Cárdenas serviría como buena carta de introducción de embajadores en la corte de los Reyes Católicos. Y tenemos además la suerte de contar con un cronista que nos describe una entrevista de Diego de Ollón con la reina, que es la que tenemos ahí. Y como esta entrevista tuvo lugar en Valencia, pues he colocado como fondo el Palau Reial, el Palacio Real de Valencia, que hoy no existe, pero he encontrado esta pintura anónima donde se representa su grandeza y magnificencia. Y ahí he puesto al orante anónimo que vamos a imaginar que es Diego de Ollón. Yo creo que se le parece mucho. Y a la reina Isabel, que ya saben de dónde la he sacado también. Yo necesitaba una reina sentada y un suplicante. Él viene a suplicar por el duque de Medina Sidonia, que ha sido rebelde a la reina y tiene que reconciliarlo con Isabel. Y tiene una entrevista que no tiene desperdicio, tal como nos la narra el cronista. Yo aquí no me invento nada. Si no, me podrían poner una bomba a los terroristas islámicos. Diego de Ollón, muy gran queja tengo del duque e otras muchas cosas de que hay un proceso con muchas hojas. Y le responde Diego, señora, más hojas tiene el Alcorán y es todo mentira. Y la entrevista continúa con una intervención de Gutiérrez de Cárdenas en la que le dice Gutiérrez de Cárdenas a Diego, pero ¿cómo te atreves a hablarle a la reina así con tanto desparpajo y tal, ¿no? Es que estás hablando con la reina. Claro, él pensaba, lo he introducido yo aquí y ahora resulta que está tuteando aquí a la reina. Y le responde Diego con unas palabras increíbles. Le dice, si el demonio se atrevió a hablar con Dios, yo, que no soy tan malo como el demonio, creo que podré hablar con la reina, que no es tan buena como Dios. Ahí está ilustraciones de la Casa de Niebla, donde están estos textos que les acabo de decir. Ese libro, que no soy yo, que es el libro que lo dice. Bueno, pues en sus testamentos ellos establecen que se debe fundar con todos sus bienes, no tenían hijos, con todos sus bienes, sobre todo esta hacienda magnífica que ven ahí en la imagen al fondo, había que hacer un monasterio de la Orden Jerónima. No debió pasar desapercibido a Diego de Ollón el que la Orden Jerónima contara con la preferencia de Isabel la Católica. Es decir, que en el diseño de la fundación, Diego de Ollón lo previó todo. Era una persona de tal clarividencia que pudo saber el papel que iba a jugar en la fundación el duque oponiéndose a ella y dificultándola al máximo, y el papel que iba a jugar la reina Isabel y el papel que iba a jugar la propia Orden Jerónima. Y hasta tal punto lo previó todo que, como él sabía que los frailes y en general los eclesiásticos son muy dados a evitar conflictos y pleitos y a transigir y que se hagan componendas y tal, pues intentaron, el monasterio de Guadalupe, con su prior a la cabeza, llegar a un acuerdo con don Juan de Medina Sidonia, el tercer duque, para no molestar al duque y para que el duque aceptara que el monasterio se fundara, aunque no donde había querido Diego de Ollón en su hacienda, sino en otro sitio. Pero para eso, en el testamento, habían nombrado como albacea, como futuro patrono del monasterio cuando se hiciera, y como heredero sustituto para el caso de que su testamento no se cumpliera al pie de la letra, habían nombrado nada más y nada menos que al militar de la máxima confianza de los reyes, que es don Luis Portocarrero, señor de Palma del Río, hijo de Martín Fernández Portocarrero, el señor que crió a Diego de Ollón, y el militar más prestigioso a los ojos de los reyes católicos, hasta el punto de que lo mandan a Nápoles
a ponerse a la cabeza y a someter a su obediencia al propio gran capitán. Lo que pasa es que no llegó a ejercer ese gobierno en Italia porque a poco de llegar a Nápoles cogió unas fiebres y se murió. Pero he tenido en mis manos el requerimiento notarial por el que don Luis Portocarrero obliga al monasterio de Guadalupe a cumplir estrictamente el testamento de Diego de Ollón y a no llegar a acuerdos con el duque para edificar en otro sitio el monasterio. Y ahí es donde interviene la reina Isabel, la justicia de las reinas. Se ha hablado de la justicia en varias de las ponencias, creo que en todas, de la justicia de la reina, porque también recuerdo en una intervención mía, una ponencia que está también publicada en otro de los libros que se han hecho aquí, el de In Virtute Fortitudo, en el cual yo hablaba de una espada para una reina. Esa es la espada de la justicia, porque es el atributo esencial del monarca, el señorío mayor de la justicia, y es el que va aquí a ejercer y con qué claridad y con qué fuerza y con qué convicción Isabel la Católica. Esto no hubiera sido posible ni en tiempos de Juan II ni en tiempos de Enrique IV, porque los nobles, y más en Andalucía, los Medina Sidonia campaban por sus respetos, hacían lo que les daba la gana, y los reyes no podían nada contra ellos, porque temían que se pasaran al bando contrario, que siempre había dos bandos en pugna. Hay que llegar a Isabel la Católica para que sea capaz de meter en cintura a la nobleza y para que sea capaz de proteger al débil contra el fuerte. Y aquí el débil son unos pobrecicos frailes jerónimos que quieren hacer su conventito con los bienes que les han legado y que hay un señor duque que no le da la gana. Ahí están los dos documentos de la reina Isabel que he conseguido en Valladolid, en Simancas, son del Registro General del Sello, en los cuales en uno nombra al asistente de Sevilla, Silva, para que sea el juez, y este estaba entonces en la presidencia del Consejo, para que fuera el juez del máximo rango que determinara si tenían razón los frailes en su demanda. Y el segundo documento, una vez que el asistente Silva ha llegado a la conclusión y ha emitido sentencia que dará la razón enteramente a los frailes, pues que hay que ejecutar eso, y nombra como ejecutor nada menos que al que estaba entonces como principal letrado en la Chancillería de Valladolid, el doctor Villavela. Son los dos documentos que tienen ahí en la imagen. El duque, nada más morir Diego de Ollón, muere en Sevilla, manda unos sicarios que roban en la casa, se llevan varios cofres de oro, plata, joyas, oro monedado y todas las escrituras. Diego lo había previsto, como tenía previsto todo, y había hecho copias notariales de todas las escrituras que estaban ya en poder de los jerónimos de Sevilla. Por lo tanto, el prior de San Jerónimo de Buenavista de Sevilla pudo hacer, a los pocos días del muerto Diego de Ollón, completar el inventario de sus bienes. Y esos bienes los tenía que poner el doctor Villavela en poder de los frailes. Pero cuando llegan al monasterio, a la heredad de Parchilena, que es donde había que edificar el monasterio, que ya tenía hecho un claustro y ya tenía algunas dependencias hechas que ahora la veremos, entre ellas esta que están aquí en la foto, la portería, porque ya tenía una vivienda, pero que era un palacio lo que tenía hecho ya Diego de Ollón allí, y que se podía adaptar para vivienda de los frailes, solamente hacía falta construirle la iglesia. Cuando llegan allí, ya también personas al servicio del duque
se han apoderado de todo y el doctor Villavela va a tener que expulsarlos de allí y va a tener que decirles que se tiene que ir. Y entonces se funda el monasterio. Y ahí tenemos la carta de Fray Juan de Siruela, en la cual les voy a leer unas líneas solamente. Anuncia al prior de Guadalupe, al que va dirigida, que se ha podido tomar posesión y que ya el monasterio ha echado a andar. 12 de febrero de 1500. Reverendo señor padre, le está hablando el emisario Fray Juan de Siruela, que sería primer prior de este monasterio de la Luz, al prior de Guadalupe, que lo envió. Reverendo señor padre, le hago saber cómo la víspera de la Candelaria nos entregaron a Santa María de la Luz de Parchilena por sentencia del Alto Consejo y firmada de los reyes nuestros señores, y nos dieron un juez para que nos hiciese pagar los muebles, frutos y rentas, los que le había robado el duque. Al padre prior de San Jerónimo, de Sevilla, rogué viniese conmigo a tomar la posesión, y no pudo porque estaba la reina en su casa. Otro descubrimiento interesante, la reina en Sevilla administra justicia y concede justicia los viernes y los demás días. Tiene audiencia en el Alcázar, pero no se queda a dormir en el Alcázar, duerme en el convento de los Jerónimos de Sevilla. Esto no se sabía ni está en ningún libro hasta ahora. Y termina diciéndole al prior de Guadalupe, y conviene venga vuestra referencia, venga luego acá, para que tome en cuenta y vea la hacienda, que es mucha razón, que desde Burgos hasta donde ella está, no hay tal joya ni tan aparejada para servir a Dios. Y aunque tengo mucho más, ahí termino porque se terminó mi tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Manuel. La verdad que muy interesante esos descubrimientos documentales que has hecho. Esperemos verlos en la publicación de las actas. Ahí te puedes extender un poco más. Siento mucho haberte acotado el tiempo, pero esto ya sabes cómo va. Ahora paso a presentar a la siguiente ponente. Ya la han conocido ustedes antes con la pregunta. Es una mujer enérgica que tiene las ideas claras. Realmente, la doctora Leticia Arbeteta Mira, que además de doctora en Historia del Arte por la Universidad Complutense, es también licenciada en Derecho, miembro de la Academia de la Hispanidad, actualmente forma parte como emérita del Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos. Voy a nombrar algunos de los cargos que ha desempeñado a lo largo de su carrera, como, por ejemplo, conservadora en el Museo Nacional de Artes Decorativas, jefe de Servicio de Inventario del Patrimonio Histórico Español, directora técnica del Museo del Ejército, directora de la Fundación Lázaro Galdiano, conservadora jefe del Departamento de Oriente del Museo de América hasta el 2012 o directora de la revista de Arte Goya entre 2001 y 2005. Ha comisariado exposiciones temporales como, por ejemplo, Isabel I, reina de Castilla, en la Fundación Caja Segovia, o la joyería española de Felipe II, Alfonso XIII, en el Museo Arqueológico Nacional. Tiene otras muchas. También ha participado en calidad de codirectora científica en la apertura de las nuevas salas del Tesoro del Delfín en el Museo del Prado, asunto además sobre el cual versó su tesis doctoral. Autora de más de un centenar de publicaciones, ha realizado estudios principalmente vinculados con el entorno material y la época de Isabel la Católica. Ya veis que realmente tiene mucho que ver con todo esto que estamos tratando en este congreso. De modo que, Leticia, cuando quiera, puede usted empezar. Gracias.
Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, agradezco a la organización, por supuesto, a la Academia, al capítulo, a la Fundación, a la Universidad, pero también a este grupo que integra tanta gente joven con tantas ganas de aprender, que es el CEGIPAC. Y entonces, pues me siento muy dichosa de poder explicarles parte de mi investigación ya bastante larga, que intentaré resumir para ustedes y, bueno, remito como todos a las actas. Vamos a hablar de Isabel, como no, pero claro, Isabel persona, es decir, esta persona vivió, existió y tenía una fisonomía concreta. Entonces, ¿cómo la describían sus contemporáneos? Bueno, todo el mundo conoce posiblemente la descripción de Hernando del Pulgar, que decía que tenía una estatura normal, pero que tenía todos los miembros de su cuerpo muy bien compuestos. Era blanca y rubia, los ojos entre verdes y azules, o sea, lo que se llaman garzos, cara hermosa y alegre, quiere decir agradable, un mirar gracioso y honesto, o sea, que era una mirada franca, y las facciones del rostro bien puestas. Flores dice, por ejemplo, que tenía los ojos garzos, pero también da un detalle interesante, que tenía muy sana la dentadura en una época que casi todo el mundo la tenía enferma o podrida, que esto da idea de que era una persona joven que se cuidaba y que tenía muy buen aspecto. Sin embargo, claro, el problema que tenemos con ella es que teniendo una cantidad bastante razonable de iconografía sobre su persona, a lo largo del tiempo nos hemos ido inventando el rostro. Por ejemplo, tenemos aquí la actriz que le encarnó en la serie Isabel, que evidentemente pues, para sus contemporáneos, los de Isabel, hubiera sido muy extraña esa boca tan grande, quizá el pelo desordenado, etcétera, porque no correspondía a los cánones de su época. Y a nosotros nos parece rara esa forma de pintar que tienen los flamencos y nórdicos, agrandando mucho la nariz, achinando los ojos, etcétera, con lo cual hay que descubrir un poco y leer entre líneas todo lo que vamos viendo. La difícil interpretación consiste en que hay una masa de información gráfica que es muy difícil separar el grano de la paja. Porque si, por ejemplo, vamos viendo cómo va evolucionando porque se mezclan las cosas, que enseguida veremos por qué. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen contemporánea, aunque representativa. Aquí ya la hemos mezclado con una imagen interna que ahora veremos. Se ha interpretado mal el vestido y después aquí se ha mezclado incluso pues, el tocado que tienen en la intimidad con la corona representativa. Se le ha añadido, por ejemplo, la pose de tener la mano sobre el bufete, ya no corresponde a esa época, pero sí al retrato de corte posterior. Entonces ya vamos como descontextualizando, pero al mismo tiempo traduciendo a las nuevas generaciones el significado de esta persona, porque tener la mano sobre el bufete significa que manda. Bien, pero claro, luego hay una degeneración iconográfica producida por otros factores. Por ejemplo, tenemos pues, este paso que es, en fin, bastante peculiar, ¿no? Que de una imagen real lleguemos a esto, que no se parece en nada, en ningún aspecto. Pero también la incorrecta identificación, que ahora veremos por qué, de la imagen que aparece en la Virgen de la Mosca de la Colegiata de Toro, llega a toda una cascada de identificaciones posteriores, incluso los billetes de 1000 pesetas famosos. Y bueno, pues también un pintor no demasiado bueno, por decirlo así, que se atreve con ello y deforma todavía más la imagen, que parece que no importa porque llevan coronas y más o menos se parecen, pero no se parecen en nada. Para acabar de liar la cuestión, pues la confusión se extiende también a sus hijas, porque aquí estamos viendo en la imagen esta, pues, que es un cuadro de Michel Suitouf, que le atribuyen a la misma Isabel la Católica, siendo que no es ella, primero por modas y después por fisonomía. Pero es que es más grave este caso, que va a ser este cuadro precisamente atribuido a Isabel la Católica y aquí está atribuido a María Tudor. O sea, que no se aclara a nadie. Pero vamos a ver un poco si desenredamos la madeja. Primero, si analizamos las fuentes iconográficas, hay que dividir. Fuentes contemporáneas, que a su vez se dividen en las fuentes particulares, íntimas, interiores, por decirlo así, domésticas, y las representaciones públicas. ¿Por qué? Porque aquí va a cambiar completamente el concepto. En una va a ser real, en la otra va a ser idealizada. Las fuentes inmediatamente posteriores serían aquellas que todavía hay cierta memoria, todavía quedan testigos, todavía hay un material disponible veraz, pero que ya empezamos a crear el relato. Entonces sería esto hasta mediados del siglo XVI. Después tenemos
toda una maraña de fuentes posteriores hasta el siglo XIX y finalmente, para acabar de arreglar las cosas, pues del siglo XIX hasta nuestra actualidad, que bueno, pues cada uno hace lo que quiere. Las fuentes contemporáneas de posible uso privado o semiprivado es importante decir que coinciden con los principios del retrato moderno. Es decir, antiguamente el retrato era laudatorio cuando se trataba de un personaje importante, se podían modificar los rasgos y no importaba. Incluso se ponía como los santos algunos atributos para identificar la representación. Pero en el retrato moderno te basas en la fisonomía, es decir, reproducir lo más fielmente posible aquello que tienes delante. Pero eso es para uso y circulación interna o restringida. Aquí tenemos dos ejemplos de Fernanda e Isabel. Van vestidos con riqueza, son muy buenas las telas, pero son sobrios. Y, bueno, no es necesario decir que aquí no hay ninguna representación, digamos, de joyería de Estado ni de esos atributos, porque el propósito es este. Por tanto, sí que podemos hablar de una utilización política de las imágenes, pero no de todas las imágenes, que esto es lo que intentaba decir al anterior ponente, sino que las imágenes invaden todo y tienen múltiples propósitos, entre los cuales sí se pueden encontrar estos. Tenemos aquí, fíjense qué cosa más curiosa, vamos a ver un poco la evolución en copias antiguas de este original, como, por ejemplo, no saben interpretar la vestimenta, porque tenemos aquí la cofia castellana, que ahora veremos qué es, detrás posiblemente la cofia italiana, otra cofia de Zendal que permite ver los cabellos. Estos cabellos de rubios han pasado a oscuros, han mantenido los ojos azules, aquí los ojos ya son de un color indistinguible, se mantienen los cabellos oscuros. No se entiende muy bien el planteamiento de esta segunda cofia o Zendal, y aquí es una cosa extrañísima, que esta imagen muestra las orejas, que era algo impensable en una mujer casada, como lo era mostrar directamente el cabello, salvo en algunas excepciones, la verdad. También sucede que muchas pinturas de época, al ser restauradas o limpiadas, han arrastrado las veladuras y se han perdido las veladuras, con lo cual veremos algún ejemplo que es muy difícil juzgar. Y perdonen que hable tan deprisa, pero se trata de, por lo menos, dar algunas ideas que... Fíjense, incluso hay cuestiones políticas que podríamos deducir de esta secuencia. Porque si vemos el cabezón labrado de la camisa, que es toda la parte bordada, veremos aquí que en la original solamente está el león, no hay castillos. ¿Por qué? Porque el león era el animal heráldico de Castilla. Representaba a toda Castilla. Por eso tampoco se explica que en 1978 a Castilla-La Mancha se la haya privado del león, porque el león no es privativo del león actual, sino que es también de Castilla. Entonces, bueno, aquí vemos en una copia primera, creo que bueno, ahora la referencia ya se las paso, no quiero ser incorrecta. Ven que tampoco tienen los castillos, aquí ya se añaden, además el león pasa de ser león rampante a estar como medio tumbado y definitivamente aquí vemos lo mismo. O sea, que viendo un poco la evolución de los pequeños detalles podemos incluso establecer la secuencia de original, copia, copia de copia, copia de copia, etcétera. En cuanto a lo que está representado, pues muy fácil. Lo que es la cofia castellana, en este retrato en esta imagen de Berruguete, lo pueden ver perfectamente con esa costura decorada en el centro, pueden ver el dorso, pueden ver, sin embargo, la cofia italiana. La cofia italiana estaba entonces de moda y era una cofia mucho más pequeña, que a veces había que sujetar con otra de tipo Zendal para que no se cayera de la cabeza. Aquí he puesto algunos ejemplos, pero bueno, hay más. Y abajo es una mujer española con el verdugado, por ejemplo, que era otra característica de la vestimenta, que lo veremos, por ejemplo, en el Carcionero de Marcuello. Pero claro, si vamos a la parte inmediatamente posterior a su muerte, veremos que empieza ya la cosa a tomar otro cariz. Primero, estas modas ya son posteriores, ella ya estaba muerta, por decir así, vienen de Italia. Y, sobre todo, ella, si podemos ver en el retrato, lleva un Zendal, como decía antes, que al restaurar ha ido desapareciendo y parece que lleva un escote gigantesco, cuando era una mujer muy recatada y además que era la moda entre las clases altas femeninas españolas. Nadie iba a ir con ese escote, si acaso una meretriz, que no es el caso, por supuesto. Y luego quiero presentar una primicia de algo que nunca se ha hablado, porque siempre hablamos de ella viéndola de frente, pero ¿y qué llevaba a la espalda?
Pues llevaba a la espalda, en algunas ocasiones, que aquí lo hemos documentado, lo que se llama el tranzado. El tranzado es una trenza de cabello largo que cae sobre la espalda, solamente una trenza. Una vez que se ha trenzado, se envuelve con telas que a veces son ricas, aparecen varias en los inventarios, y se entrecruzan pues unas cintas. A veces, bueno, hay hasta algunas que tienen caireles de oro, etcétera, y que, en definitiva, convierten en la trenza pues, en un instrumento de adorno. Es típicamente hispánico, o sea, no es una moda europea. Aquí tenemos, por ejemplo, que combinado con la cofia, para que no se caiga, tiene la tira de frente, que es otra de las modas, pero fíjense aquí, en la Virgen de los Reyes Católicos, el arranque del tranzado. Y esto sí que es interesante porque aquí está implicando que está siguiendo estrictamente las modas castellanas. Claro, y vamos a pasar a la segunda parte de la primera cuestión, que son las fuentes contemporáneas realizadas antes de 1504, pero las representativas. Aquí hemos cambiado. Aquí ya nos aparece con todos los signos del mando, que son las joyas, digamos, de Estado y la vestimenta. Y, por cierto, la gestualidad, las posturas son básicas, fundamentales en la representación real, porque son posturas hieráticas, son posturas que están indicando, en este caso, el patrocinio, digamos, espiritual de sus reinos a los reyes. Aquí, por ejemplo, vemos incluso que ya empiezan a aparecer, están con las manos rezando, están de rodillas, humillados ante el poder de Dios y de sus representantes. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, la tabla de Daroca, que lleva guantes la reina. Esas pequeñas diferencias, pero sin embargo, lleva el collar de la Casa de Aragón con el rubí, que vamos a hablar enseguida de él. Vemos también cómo estas representaciones a veces no tienen todos los signos de poder porque quieren representar también otra cosa. Es una cuestión intermedia. Estamos viendo la tabla del Maestro de las Clavellinas y la tabla del Museo Lázaro Galiano. Entonces, primero, la figura es más pequeña con relación a la figura central de la composición. En un lado aparece siempre de rodillas, leyendo un breviario o bien rezando con un rosario en las manos, en este caso. Y también vemos que no lleva corona. ¿Por qué? Porque es una mujer que se humilla como mujer y no como reina ante lo sagrado. Y luego es una cuestión de devoción que quiere expresar ante su reino, que ella como persona lo siente, y no solamente porque representa, no solamente porque París bien vale una misa, sino porque lo está sintiendo. Por supuesto, la compostura no tiene que ver nada con el compadreo, de esto de estar aquí charlando con la mano, en plan con piscoleguis puesta en el hombro, o tocarse las manos en público. Era absolutamente hierático, es que estaban como palos en las audiencias. Cualquier familiaridad enseguida daba la nota, como acabamos de ver. Y en esta idea también, que es el máximo de la representación monetaria y medallística, que es internacional porque circula por toda Europa, ellos están enfrentados, tal cual significa que están gobernando, pero en medio, para reforzar la idea, como ella es mujer y podría haber dudas, ponen en medio una corona, con lo cual aquí las coronas son realmente pues, simplificadas, como las imágenes de ellos. Si vemos la miniatura, sin embargo, sí que hay un intento, un leve, de dar ciertos rasgos a cada uno. Por ejemplo, Fernando tiene normalmente representado con la sombra de la barba, los cabellos oscuros, mientras que a ella se le realza el tema de que es rubia, pero aquí están tal cual. Y Fernando es curioso, en la iconografía suele llevar el collar de argollones, que fue el que le paró el atentado de Barcelona, precisamente. O sea, un collar de argollas gruesas que precisamente frenó la puñalada y la desvió, si no hubiera sido mortal. Aquí tenemos dos ejemplos. Un ejemplo representativo, que es el portal de Santa Cruz de Segovia, y el dibujo que hace Juan Boix para el retablo, que ella aquí realmente está verdaderamente individualizada, es una persona viva y es una persona concreta. Y además vemos cómo a base de cendales tenemos velos y velos que van cubriendo las transparencias, que eso sí era de la época. Entonces, y una corona también muy convencional, pero que está ahí como reina, y una corona triple que no se ve
en la imagen que está cortada. Ahora bien, si decimos que la magnificencia es expresión del poder real y vemos, por ejemplo, esta imagen, hay que recordar lo que decía Hernando del Pulgar. A ver, la criticaron mucho. Muy ceremoniosa en los vestidos y arreos y en sus estrados y asientos y en el servicio de su persona, no solo en las ropas. Quería ser servida de hombres grandes y nobles y con grande acatamiento y humillación. Acabamos de ver las consecuencias de esa nobleza levantisca que digamos que se enfrentaba al poder real y lo intentaba humillar y ningunear, y ella no, les hace estar de rodillas y que le sirvan. O sea, hablamos de Luis XIV, pero estamos hablando también del siglo XV. Ojo, que Luis XIV vio las ventajas de esta política y supo doblegarlos con la imagen de que están sirviendo. ¿Por qué? Dice, no se le dé ningún rey de los pasados que tan grandes hombres tuviese por oficiales. Esto es una idea muy política. Y entonces dice, por esa condición le han imputado vicios, algún vicio, diciendo ser pompa demasiada. Pero entendemos que ninguna ceremonia en esta vida puede hacerse tan por extremo a los reyes que mucho más no requiera el Estado real, porque es imagen del poder de Dios en la tierra. Entonces, todo eso está justificado y más que se hiciera porque es la imagen y es la encarnación del poder de Dios en la tierra. Es la teoría de la época, pero la teoría funciona. Por cierto, si alguien piensa que esto es exagerado, la imagen, que piensen que en los inventarios se encuentran vestimentas muy similares, cargadas de piezas de oro que llamaban chapería, a veces que llenaban el vestido con cientos de elementos, retículas de perlas, piedras preciosas cosidas en las fimbrias. Aquí tengo, por ejemplo, unos recortes sobre cómo salió la reina en la misa de paridad a presentar al príncipe Juan y cómo iba vestida y cómo iban las damas. Y que sería algo muy parecido a esto, hombre, traducido a cosas del siglo XIX, pero un festejo súper solemne, con participación de todas las clases sociales, todos engalanados, etcétera, que no tiene nada que ver con esto, que parece que, bueno, pues el matrimonio jovencito de la barriada ha ido a bautizar al niño. Y entonces también, si vamos a ponernos críticos, con el tema de las imágenes, también tenemos, es que me está saltando, pues una reina Isabel que está muriendo y tiene el joyel de Santiago puesto ahí, que le digo yo que le estorba mucho en los últimos exceptores, ¿no? Pero bueno, son cosas de esas imágenes que han creado fuera de lo que era la construcción visual auténtica. Entonces, bueno, el ornato indispensable son las coronas. Estas son garlandas, son coronas livianas, tenía varias, porque está el mito de que no tenía coronas, pues sí tenía coronas, y además se hacían continuamente y se deshacían, porque ella deshacía las joyas cuando tenía que casar una hija, pues desmontaba joyeles maravillosos como el de Santiago para que la niña se case en Portugal. Y si tengo que, viene un embajador, pues voy a poner todo en un cinturón para que vea el embajador y cuente cuánto valen las joyas para ver si la monarquía tiene dinero para mantener su estatus, o sea, para ver si realmente aquí hay poderío. Entonces, claro, el problema es que no tenemos joyas que hayan sobrevivido, sobre todo las representativas de Estado. Entonces, bueno, pues los estudios los hemos centrado obviamente en lo que dice la documentación. Ahora bien, tenemos esta famosa corona de allí de la Capilla Real de Granada, que he tenido ocasión de estudiar. Quiero adelantarles que la he fechado en 1616. Había otra perteneciente a Fernando, que ha desaparecido. Y, bueno, pues es una corona dorada, perdió los sobrepuestos, que a lo mejor tenía alguna pieza esmaltada o de color que podía darle un poco de vida, en esos agujeros están los restos. La imagen sería parecida a esta pequeña corona del Pilar, pero claro, como es pequeña y tal, pues me la ponen encima de la imagen de Isabel, pues como si fuera un canasto. No cabe, pues ahí la ponemos, pero que esta señora nunca pudo llevar esta corona. Entonces, ¿qué llevaba? Llevaba la corona rica y la corona de la Cámara Real de Sicilia. A ver, la corona de la Cámara Real de Sicilia, tengo una teoría que no he podido demostrar, que se parece a las coronas de la Catedral de Monza, pero bueno, se ha quedado ahí, pues se ha quedado ahí. Ahora bien, la corona rica, que está en la descripción que ya publiqué en su día, coincide, que no es la misma, ojo, con una encontrada en Neumark, Śródesłąska, en Polonia,
era antiguamente Alemania, fechada en el 14, pero que coincide completamente, sobre todo en la disposición de los florones, de las águilas, de los tramos, porque eran coronas flexibles que se encajaban en la cabeza, no eran aros duros y demás, con mucho más peso, pesaba justo el doble que esta que estamos viendo, pero esta se trajo a Valladolid para demostrar cómo era la corona rica. Y esta era la que se empeñaba con el collar de los Balajes. Me queda muy poco tiempo. Había una corona rica también parecida en la Capilla de la Virgen de los Reyes en Sevilla, pero eran las coronas staufficas, las coronas de la dinastía Hohenstaufen, que están vinculadas a los emperadores como Manfredo, por ejemplo, que sí que provenía de la Casa Real de Aragón. Y además había una profecía, porque eran tiempos milenaristas, de que la hija del león se iba a juntar con el hijo del águila y derrotarían a la media luna. Y el hijo del águila evidentemente era Fernando. Bueno, pues que sepan que aquí siempre me he preguntado en este cuadro pues cómo podía llevar la corona sujeta a la cabeza, pero bueno, otro tema. Vamos a ver si me da tiempo. El joyel de Santiago. El joyel de Santiago, ella, que lo hace para adentro, para su casa, pone lo que realmente es. Primero, está orgullosísima del título, aunque sea nominal, que le ha dado el sultán Bayaceto a los reyes católicos de príncipes de Jerusalén. Pues ella pone en rubíes, porque estos son rubíes calibrados, la cruz de Jerusalén. Y debajo inmediatamente la concha de Santiago, que es patrón de España, Luxe Decor Spagne, había un joyel que se llamaba el joyel de Santiago, aparte, y además ella incorpora las piedras que eran de la celada del duque de Borgoña. Quiero decir que parece una tontería lo de las joyas, pero nos están dando las claves políticas y sobre todo las claves de pensamiento más profundas. Los collares ricos, voy a ir muy brevemente, eran los más ricos, los Balajes o los de los rubíes, vinculados a la Casa Real de Aragón con el mítico rubín de Salomón. Y luego que se rehicieron algunos, el de las flechas, por ejemplo, vamos a ver, el collar de los Balajes, lo dicen los cronistas, llevaba un collar con un rubí inmenso en medio. El collar pesaba 1,7 kg, o sea que no es... En el episodio de la multiplicación de los panes y los peces vemos en un retrato que yo creo que es absolutamente fidedigno de Isabel. O sea, creo que es el retrato más fidedigno de todos, porque aquí no tiene esa desviación de la nariz típica de los flamencos y demás, sino que parece naturalista. Y ella lleva un rubí muy grande, que por cierto también aparece el de la hija, y sería posiblemente el que llamaban el codol magno y que colgaba del collar de los Balajes que le entrega Juana Enríquez, la suegra, en el momento de casarse con Fernando. Y que era el collar que siempre se empeñaba con la corona rica y que había que andar desempeñando y empeñando. Como garantía de Estado. Bueno, esto es un ejemplo de cómo esas cresterías de los collares sirvieron para hacer coronas y deshacerlas. Y aquí, esto es en Segovia, y ven que cuelga del collar de las empleitas un rubí, así como supongo que es el rubí gordísimo, que debe ser el rubí de Salomón. Sin embargo, vean ustedes, en cuanto a los trajes, todavía el cancionero Marcuello, que ya ha muerto Isabel, pero vemos los verdugados y vemos un poco todavía esas formas hieráticas. Y luego me viene, por ejemplo, Fancelli y hace lo que le da la gana. Se inventa completamente a la señora, doña Isabel, y además pone la vestimenta que quiera. Aquí, bueno, Diego de Siloé y Felipe Bigarni, pues estos son cambios en las vestimentas, cómo se van. Llegamos a lo que es la glorificación, la imagen del poder. Ya ha muerto Isabel, ha muerto Fernando, las joyas son inventadas y claro, si las vestimentas son inventadas, joyas son inventadas y sin embargo la postura sí transmite, aquí estamos viendo que las fisonomías también son inventadas y cada vez más. Y entonces llegamos ya a elaboraciones pues como todo esto que estamos viendo, incluso combinaciones extrañas, pues que cojo de aquí de un retrato, le pongo un vestido que no corresponde a la época, le pongo a Fernando detrás, y a cosas como muy raras. Ya llegamos pues al delirio total, como por ejemplo presentar a la reina como si fuera un macero con las armas de Castilla, bueno, y como eso, hasta esto, que bueno, pues es bastante creíble porque es muy bonito el cuadro, pero que está lleno de contradicciones.
Y claro, la gestualidad, pues aquí venimos de, no sé, con las piernas abiertas, con las botas cruzadas, en fin, señores, que es que los reyes eran algo que te dejaba obnubilado, es que te caías de terror delante de los reyes, por muy amables que intentaran ser. Había una distancia. Aquí hay otras combinaciones extrañas, por ejemplo, el cetro, en fin, habría que estudiarlo un poco, habría que explicarlo con más detalle, pero ven combinaciones distintas que no son afortunadas. Bueno, llegamos ya al siglo XX, llegamos a todo esto. Aquí se pretende que sea tomado de fuentes fidedignas, pero no quisiera irme sin explicarles una atribución problemática. La Virgen de la Mosca, que se ha atribuido a imagen de Isabel, Isabel tenía los cabellos lisos. La madre, sin embargo, tenía 2 hijas con los cabellos rizados. Una de ellas era Isabel, pero Isabel, reina de Portugal. En todo caso, la Virgen de la Mosca, por moda, coincide con el cuadro de Michel Situ de Catalina, 1512, ya están muertas todas. Luego es un cuadro póstumo. O sea que tanto de Isabel como de Catalina serían cuadros póstumos. Y es muy factible que sea Isabel. Esta, que ha sido también atribuida como Isabel, no tiene nada que ver. Puede ser María, la reina de Portugal. También les daré las razones en el artículo. Y, por supuesto, este no es el collar de las flechas, ni el collar de la Casa Real de Aragón. Están confundiendo el de los cordones. Y esto que se ha dado como imagen real de Isabel es posiblemente una moneda falsa, porque es incoherente en todos sus lados. He atribuido a la retratada de Michel Situ con Juana, a tenor de su propia iconografía, que creo que les convencerá bastante. Y después simplemente decir que si ella tenía una iconografía excepcional en la época, ya que han sobrevivido imágenes más que suficientes que no los tenían muchos grandes personajes de la época, en definitiva que muchas descripciones no coinciden. Ni es rubia, ni es blanca, ni tiene los ojos azules, ni los cabellos lisos. No sonríe en ninguna de las imágenes conocidas. No se conoce ninguna imagen que ostente la corona rica, ni, por supuesto, la corona ceremonial de la Capilla Real de Granada. La Virgen de la Mosca, según mis conclusiones, no es imagen de Isabel y no se pueden asignar otros retratos. Por tanto, existiendo una imagen verídica de una persona, que podría ser nuestro padre o cualquier persona querida, ¿por qué nos empeñamos en inventarnos su rostro? Es una pregunta con la que acabo y lo dejo a su consideración. Muchas gracias. Bueno, pues como han podido comprobar, la doctora Leticia Arbeteta no decepciona. No se puede decir más en menos tiempo. Bueno, ya ves el auditorio cómo te aclama. De modo que muchas gracias, Luis Manuel, muchas gracias, Leticia, y ya les emplazo para la siguiente sesión, que será a las 5 de la tarde.